Estamos en contacto ya con el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, el señor Enrique Leaño, también alcalde de Sucre. Saludamos a don Enrique entonces. Don Enrique, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi y Marco Ibáñez desde La Razón Radio. Bienvenido. ¿Cómo está, Rubén? Un gusto poderle saludar. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, a la orden. Después de mucho tiempo, usted era candidato y nosotros lo teníamos como casero. Sí, muchas gracias. Don Enrique, el gobierno ya ha promulgado esta ley en medio de los conflictos, en medio del paro por la abrogación de la ley 1386. Se ha dicho que era una de las leyes malditas, una de las leyes que violaba la autonomía departamental, la autonomía municipal, la autonomía regional, la autonomía de los pueblos indígenas. ¿Qué de cierto tiene esto? ¿Cómo percibe, cómo concibe la ley la alcaldía de Sucre, el gobierno municipal o en su caso la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, la FAM, que usted preside? Bien, Rubén, mire, en realidad nosotros hemos hecho un análisis de la ley a través de nuestros técnicos y también de asesoramientos de consultores que tenemos y poniendo nuestro propio criterio, hemos llegado a la conclusión ya desde antes de que se promulgue la ley, que esta ley es muy buena, es positiva y que prácticamente repite lo que viene a ser el plan quinquenal que se instauró en 2016. ¿Por qué nosotros decimos que es buena y además muy necesaria? Porque entre los ejes que plantea la ley, ya en su contenido, está contemplado todos los planes y proyectos, programas que tienen los municipios. No hay un solo municipio para su POA 2022 que tenga un programa que no esté contemplado dentro de estos ejes que están seguridad ciudadana, educación, salud prácticamente, y que un país necesita una planificación, no a título de que autonomía, cada departamento, cada municipio se va a salir de los roles principales que tiene una autoridad para poder atender las necesidades de su población. Pese a eso, no hay algo que alguna alcaldía esté haciendo fuera de esta normativa, por decirle saneamiento básico, cuidado del medio ambiente, nuevamente, ¿no? Entramos en ese entorno. Entonces, consideramos que esta ley realmente es muy buena, pero además nos está permitiendo a nosotros ganar tiempo, porque los planes quinquenales deberían haberse hecho el 2020. Sin un PTDI, o sea, sin un plan quinquenal, nosotros no podemos tener una visión, un norte de trabajo, y esto nos permite a nosotros tener lo que mencionamos. El POA 2022 se ha hecho con una proyección, o sea, cada municipio ha hecho su proyección pensando en lo que va a ser en el quinquenio, no teniendo seguros los fondos que vamos a utilizar y una serie de situaciones que a partir de esta promulgación ya nos permite planificar y que también vale la pena aclarar que el 2022 no se va a variar el POA porque hay 6 meses de poder. Cuando decimos readecuar, también a veces pensamos que va a cambiar, por eso el término readecuar. Se dice readecuar porque alguna figura que pudiera estar no de fondo, sino algo de forma, tiene que cambiar o acomodarse a un término que se esté utilizando y eso no altera en ningún momento la decisión que pueda hacerse en lo que viene a ser la actividad municipal, en este caso propiamente. Hemos escuchado de algunas universidades, no sabemos en qué se basan para indicar, pero seguramente ya se les va a poder socializar y explicar para que ellos puedan tener todo el conocimiento. Entonces, uno que nos ayuda bastante, otro nos va a permitir hacer la planificación, está dentro de los ejes totalmente establecido, y otro que va a inyectar recursos económicos a todas las entidades territoriales para poder garantizar nuestra reactivación económica. Entonces, nosotros ratificamos que esto es viable. Mire, habiendo hecho el análisis, el fondo, la forma, el contenido, las proyecciones son las mejores que se tienen. Gracias a eso es que nuestro Estado plurinacional en los últimos años ha ido progresando, ha ido avanzando. ¿Cómo podemos demostrar nosotros sin una planificación un proyecto de país? Y eso es lo que hacemos. Lo que sí, y nosotros somos muy autocríticos, Rubén, lo que sí, el procedimiento no ha sido el adecuado. Y si no sabemos reconocer, no vamos a mejorar y no vamos a aprender. Por eso nosotros públicamente hemos pedido, también con notas, por supuesto, pero
volvemos a pedir a nuestra ministra de Planificación que de forma inmediata pueda convocarse a las universidades. Hablamos de los rectores, federaciones de docentes, FULES, federaciones de trabajadores administrativos, para que se les pueda dar la explicación, el contenido, porque realmente no viola ningún marco de la autonomía, está bajo lo que es la constitución política del Estado, pero si no hay consenso, no hay explicación, entonces cada quien va a interpretar como lo están haciendo, y por supuesto esto ya traspola a una parte política, y que lamentablemente lo único que va a hacer es perjudicarnos, porque cuando ya se ven otros intereses, no se entienden razones. Cuando ya se ha llegado al conflicto, no va a haber razón o tecnicismo, o mejor dicho, explicación técnica que se pueda dar, porque ya viene la parte política, y que por supuesto paralelamente a eso, o de forma inmediata, se convoque a lo que son los municipios de ciudades capitales, a las Andes, que representan a los municipios de cada departamento, y a las gobernaciones. Esa es una solicitud que lo hacemos muy cordialmente, muy fraternalmente a la ministra de Planificación, para que lo pueda hacer de forma inmediata y evitar el conflicto. Reiteramos, cuando ya hay conflicto, no hay razón técnica o algo razonable que pueda hacer entender a la otra parte cuando ya se han puesto contraposiciones políticas. Entonces ratificamos, Rubén, y ojalá esto vaya adelante, porque realmente nos ayuda muchísimo, y un retraso va a significar un perjuicio para lo que venimos nosotros planificando, Rubén. Don Enrique, buen día, le saluda Marco Ibáñez. Usted acaba de mencionar que el procedimiento no fue adecuado. Se está refiriendo al tema de la socialización, y precisamente podría decirnos si los gobiernos municipales han tenido participación en la elaboración de este plan, y en cuanto a recursos, ¿cómo les beneficia a ustedes como gobiernos municipales, al sector concretamente? Mire, Marco, hemos participado nosotros de las cumbres departamentales de reactivación económica. Ahí se han tocado varios de los aspectos, bueno, prácticamente todos los aspectos que están incorporados en este plan. No se ha hecho ninguna socialización como plan o como ley, pero cuando uno es proactivo y ve lo mejor para su región, entonces dice, hemos participado en la cumbre, por lo tanto somos nosotros coautores, podríamos decir, de lo que es esta ley. Por lo tanto, sí consideramos que hemos sido partícipes. Pero también hay otro elemento que se debe tomar en cuenta, que a partir de esa ejecución o de esa participación debería ampliarse el campo de socialización para que el resto de las entidades autónomas territoriales puedan conocer a cabalidad la presente ley. Ahora, proactivamente nosotros hemos hecho el análisis y hemos estudiado, hemos interpretado de la mejor manera la ley para que veamos los beneficios que tiene. A partir de eso es que nos permite a nosotros, ya estamos trabajando, por ejemplo, en el municipio de Sucre, haciendo todo lo que concierne la planificación quinquenal, y hemos mandado notas a nuestros municipios pequeños que a través de la FAN vamos a realizar capacitaciones, porque si bien ya han pasado 6 meses de que han asumido, muchos de ellos no tienen personal técnico que les pueda apoyar. A través de las Andes y la FAN vamos a hacer ese apoyo para que ellos puedan elaborar con esta ley, que no viola ningún tipo de autonomía municipal. Económicamente esta ley nos ayuda bastante, porque hay más de 350 millones comprometidos en lo que es la reactivación económica, a través de la generación de empleo, a través de lo que es la industrialización de muchos elementos que, de acuerdo a lo que se vayan presentando los proyectos, programas, no podemos generalizar porque cada región tiene su particularidad, se va a poder invertir. Entonces es algo que nos beneficia totalmente. Desde ningún punto de vista municipal, esta norma podría ser observada, porque más que cualquier otra contrariedad, a nosotros nos beneficia económicamente, con más de 350 millones que van a ser inyectados a través de estos 5 años. Con una buena planificación vamos a tener un desarrollo sostenible, pero después nos tenemos que hacer autosostenibles. En el caso del ejemplo de Sucre, nosotros apuntamos al turismo y a la cultura. Turísticamente tenemos que ser autosostenibles, pero para ser autosostenibles
turísticamente, ¿qué tenemos que ofrecerle al turista? Una ciudad segura, está dentro del plan estratégico, seguridad ciudadana. Tenemos que ofrecerle una ciudad que cumpla con todos los servicios básicos, está dentro del plan estratégico, el saneamiento básico, poteos, alcantarillados, hacer una estructura de plantas recicladoras de basuras. Está prácticamente, como le digo, si analizamos el POA de cualquier municipio, esto le beneficia desde todo punto de vista y nos permite planificar. Y lo más concreto, inyecta recursos económicos, nos genera empleo y nos reactiva económicamente. Por lo tanto, el tiempo es el más importante, la demora nos perjudica bastante y de esa manera nos ayuda esta ley marco. El plan está organizado en 10 ejes estratégicos y prevé una inversión en los próximos 5 años de más de 33.000 millones de dólares. Estamos hablando de inversión pública, pero sin embargo algunos sectores han observado que obliga a su ejecución el término de obligatoriedad. ¿Cómo ven ustedes esto? Justamente ese es el término, ¿no? Cuando alguien planifica, y en cualquier institución, si usted analiza, la planificación debe ser de cumplimiento estricto. Si no hay cumplimiento estricto en una planificación, todo se improvisa y no hay un norte de trabajo. Entonces, tal vez el término no está siendo muy bien entendido, porque hay ese artículo exactamente, dice, es de carácter obligatorio. Y ahí viene la mala interpretación que dice, está violando nuestras autonomías. Por ahí nosotros queremos hacer otra cosa. Le puedo garantizar de que no hay una gobernación, una universidad, un municipio que va a querer hacer otra cosa que no esté dentro de estos ejes. Y más todavía, la universidad solamente está enmarcado dentro de uno de los puntos que debe cumplir, porque así debe ser. Mire, el ejemplo que nosotros les dábamos hace un poco tiempo a algunos colegas periodistas, les decíamos, yo como papá le voy a dar 10.000 bolivianos a mi hijo para que estudie, no sé, para una mantención de un mes o de 2 meses, un año, póngale. Y yo le pongo una norma, le digo, hijo, tú tienes que gastar esto en ropa y en estudio. Pero el hijo es el que sabe qué es lo que necesita. Entonces él dirá, yo necesito un par de zapatos y un pantalón y se tiene que comprar ropa. Estudios, pagaré internet, me compraré libros. Pero yo le estoy diciendo, no puedes gastar en otra cosa, porque le estoy regulando en esa parte qué es lo que necesitamos como familia, que él salga profesional y que esté bien atendido. Y a partir de eso, él no puede comprar licores, no puede comprar trago, por decirle, porque no está autorizado. Entonces, solamente se han priorizado las cosas y este es un paraguas grande que se utiliza para que dentro de eso se haga la planificación viendo las necesidades que tiene cada municipio, cada gobernación. Pero además, nosotros como Estado debemos someternos no someternos, debemos coincidir, debemos trabajar con las ODS, que son las organizaciones internacionales que financian muchos proyectos, porque si nosotros no nos enmarcamos dentro de esas normas, nunca podríamos recibir el financiamiento correspondiente. ¿A qué nos referimos con esto de las ODS? Es que los países desarrollados hacen también un análisis a nivel mundial y dicen, vamos a aportar dinero en estas áreas, en salud, vamos a aportar en educación, en medio ambiente. Y si nosotros nos disparamos en nuestra planificación y ponemos cosas que, no sé, por decirle aeronavegación o fabricación de armas, no vamos a poder acceder ni a eso, pero además tampoco es una necesidad para el país. Entonces, son cosas muy claves, pero el término que usted menciona, Marco, es uno de los que conflictúa. Sin necesidad, el 2016 no había, si mal no recuerdo, puedo estar equivocándome, pero no había que esa palabra de estricto cumplimiento. Se supone que es de estricto cumplimiento porque está dentro de la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado dice que el Estado reglamentará esta actividad. Por lo tanto, es su obligación. Y si está reglamentando, pues va a ser, y así lo hemos cumplido durante los últimos años, 10 años, así lo hemos cumplido porque hemos tenido una excelente planificación. Por eso le decimos, el procedimiento ha sido algo
tal vez no el mejor, pero estamos a tiempo ahora de poder realizar esa socialización, explicar bien todas estas situaciones para que tengamos un mejor entendimiento. No se tiene que llegar a otro conflicto por este tipo de situaciones que nos está beneficiando, pero que podemos solucionarlo, Marco. Ahora, cierto, alcalde, la norma casi es una copia del plan quinquenal de 2016 y plantea, obviamente, en función de la evolución del desarrollo, otros planes, otros proyectos, otras necesidades como atención del Estado a la población y a los municipios en particular. Pero ustedes están haciendo una representación al Ministerio de Planificación para que pudiera haber esta socialización posterior a esta norma. ¿Qué respuesta tienen? ¿Han mandado una carta? ¿Hay posibilidad de que el gobierno pueda convocar a los gobernadores para explicar el espíritu de la ley, a los alcaldes lo mismo, a las universidades lo mismo? Porque recordar que no solamente están involucradas en la aplicación de este plan estos 3 estamentos autonómicos, sino también el órgano judicial, el órgano electoral, la Asamblea Legislativa y otras entidades, incluso las empresas estatales. Así es, todas las empresas o todos los que recibimos dineros del Estado están en la obligación de cumplir una planificación. Como le digo, no hay una sola institución que tenga requerimientos que no estén dentro de este paraguas tan grande que son las necesidades. De esa parte no hay problema, por eso nosotros decimos, es una buena ley, nos va a permitir de una vez planificar para nuestro quinquenio, pero como usted dice, Rubén, se tiene que invitar a socializar. Tenemos que hacerlo de la forma más rápida posible. Nosotros hemos socializado nuestra normativa con nuestras Andes, pero hay otras instituciones involucradas, las cuales deben ser informadas en qué consiste si es que este término de obligatoriedad, si piensan que está atentando contra la autonomía, tal vez se pueda modificar porque no altera el fondo de la ley, pero a veces cuando las cosas no se socializan, solamente, y miren, nosotros hablamos muy claramente de este aspecto. Uno, hay un oportunismo político. Entonces ahí empiezan a destrozar una ley y a poner argumentos. Yo escuchaba a una asambleísta de Santa Cruz, no recuerdo qué se llama en una entrevista, decía, aquí está yendo contra la constitución política del Estado, porque dice que el Estado debe regular, no el gobierno. O sea, se da cuenta, hay pues interpretaciones que hacen a la gente dudar. El Estado está representado pues por el gobierno a través del voto popular. Entonces no hay dónde perderse, pero cuando alguien interpreta como le da la gana o como por desconocimiento de la norma, entonces empiezan esta serie de complicaciones y dudas. Va a ser bueno, es lo mejor que pueda hacerse es en este momento socializar, si ya no se socializó antes, ahora, y si hay observaciones y que se puedan modificar, porque estamos seguros, convencidos de que no van a haber modificaciones de fondo, porque es buena la ley, o sea, nos da el paraguas correspondiente y no hay una sola institución que pueda salir de ese marco. Ojalá lo hagan. Nosotros hemos, vía WhatsApp, le hemos pedido a la ministra que pueda convocar especialmente a la universidad para que pueda hacerse las explicaciones. Ojalá lo puedan hacer lo antes posible. Los viceministros también juegan un rol importante, porque ahorita está en manos de los ministerios correspondientes poder hacer esta socialización y poder consensuar. No quiere decir que se invite a una socialización y que se le diga esto es así y no se mueve una coma o un punto. Si no es necesario no se moverá, pero si hay algunas sugerencias que vayan en mejora de algo, pues hay que ser accesibles a este tipo de situaciones. Le decía algo, cuando alguien quiere malinterpretar lo hace. Algunos por la parte política, no, ellos no van a entender, la parte política no entiende, por más razones que se le explique, es no y no, por eso es oposición, por eso es su trabajo, oponerse a todo. Pero hay otras personas que sí pueden entender, pero recuerden que somos seres humanos. El ser humano a veces es soberbio, a veces es humilde, a veces es consensuador. Y si alguien es ligeramente, por decirle, soberbio, entonces puede decir, la ley es buena, pero a mí no me han preguntado. Por lo tanto, yo no acepto esto.
Le digo así de claro, porque la gente piensa así. A veces nosotros pensamos que somos robots, que deberíamos entender. No, tenemos sentimientos, pensamientos, tenemos pasiones y todo eso, y hay que entender a la gente. Cuando a la gente se le hace participar, se le socializa, entonces ellos son parte, son artífices de eso y nos ayuda bastante para seguir adelante. Entonces, lo que no queremos es perjudicarnos. Para nosotros ratificamos la ley, es excelente, nos da unos buenos paraguas, nos permite de una vez avanzar en esto, nos va a permitir reactivarse económicamente, pero el procedimiento debe corregirse y lo decimos francamente para el bien de nosotros, para el bien de nuestro gobierno, para el bien de todos los ciudadanos. Hay que evitar los conflictos y hay que reconocer nomás, pero ahora estamos a tiempo de solucionar este tema, Rubén. Gracias, Marco. Para finalizar, don Enrique, si podemos hablar de los ingresos de los municipios, cómo están a nivel de desembolsos del gobierno. Tras la crisis económica, el recorte de recursos, se están haciendo los desembolsos para el tema de coparticipación, obras y todo ello. ¿Qué reporte tiene usted, don Enrique? Mire, para el PUA 2021 hubo una disminución entre un 15% a 20% más o menos de lo que es coparticipación, IDH y otros elementos. Porque no, mire, en un año de un gobierno transitorio, de facto, hemos bajado a menos 8% en el crecimiento, lo que en los últimos 14 años jamás habíamos bajado. Teníamos niveles de crecimiento de 5%, 7, 8%, 9%. 2 años o 3 años consecutivos hemos sido el estado con mejor crecimiento a nivel Latinoamérica, reconocidos. Y en ese año hemos bajado a ese nivel. Y hoy, gracias a estas políticas de planificación que se están haciendo a través de todas las instancias del Estado, es que hemos vuelto a recuperar. Según datos nacionales, tenemos un 4% de crecimiento, según datos internacionales, tenemos un 5%. ¿Cómo puede explicarse esta situación? Es gracias a que nuestros líderes, nuestro presidente y sus ministros tienen excelente capacidad de poder reactivar nuestra economía y mantenernos en una economía. Se acordarán que en el gobierno transitorio el ministro de Economía dijo, estamos cerca a devaluar la moneda boliviana porque es una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Y con seguridad que si estaban unos mesecitos más iba a haber una devaluación, lo que no hubo durante años. ¿Por qué? Porque económicamente no se supo administrar. Lamentablemente a raíz de eso, y por supuesto también hay otros elementos, ¿no? La pandemia, la crisis mundial, la baja de los recursos no renovables y todo eso que han ido afectando y que para este año hemos tratado de recuperar, se ha disminuido en un 20%, pero el 2022 también tenemos un récord, porque nos tenemos que basar en los datos históricos. Entonces, se ha bajado en otro 20%. Y para dar un ejemplo, Sucre tenía un POA de 500 millones, ahora vamos a tener alrededor de 340 millones, entre 15 y 20%, lo que se ha ido bajando. Y la similar situación es en todos los municipios del país. Pero tenemos una proyección que el 2022, prácticamente el último trimestre, tal vez el último cuatrimestre, un poquito mejor en los ingresos y ahí se va inyectando mayor cantidad y el 2023 sí vamos a tener una elevación de acuerdo a las proyecciones que se han hecho. Entonces, un poco de austeridad, hay que amarrarnos un poco los pantalones, pero eso no quiere decir que se pueda trabajar haciendo muchas cosas con lo poco que tenemos. Cuando hay interés y cuando hay compromiso y proactividad, se pueden hacer muchísimas cosas que cualquier otro momento que ustedes nos puedan invitar, nosotros les podemos dar a conocer qué cosas hemos hecho sin inversión de plata o con poca inversión, pero que sí le ayuda a la población en muchos aspectos. Precisando el porcentaje de reducción de ingresos, ¿a cuánto asciende para todos los municipios? El dato exacto no lo tengo, pero tenemos entendido que hemos bajado alrededor de un 15% para nuestro PUA del 2022, Marco. Muy bien. Presidente, cambiando de tema, en los últimos días el país ha sufrido un paro nacional, ese es el nombre, aunque este paro nacional se ha cumplido solamente en algunas regiones, hubo movilizaciones, las más grandes quizás, en Santa Cruz, en Potosí, en Chuquisaca, no sé si habrá sido contundente el paro, en Tarija también, después tranquilidad en el resto del país.
¿Cómo sufrió Sucre, cómo sufrió la capital estas protestas contra ya la abrogada Ley 1386? Mire, en realidad todos han trabajado de forma regular y normal, pero hubieron los bloqueos a través del transporte pesado desde el día lunes. Entonces, lunes y martes hubo el bloqueo y que aquí se empezaron a escuchar algunos discursos direccionados y como repetitivos, ¿no? Mire, a veces aquí decían, no queremos ser patio trasero del gobierno, que solamente nos imponen cosas. Y aquí empezaron una fracción, una pequeña parte, hay una parte supuestamente cívica, empieza a repetir como loro los argumentos de los cívicos cruceños. Queremos 2/3, las leyes malditas y una serie de cuestiones. Entonces nosotros les hemos propuesto de que, ¿por qué nosotros no tenemos una identidad propia? ¿Por qué tenemos que estar copiando lo que dicen algunos cívicos cruceños o copiando lo que dicen del otro lado? Nosotros tenemos que marcar una agenda y tenemos que tener un comité cívico que, así como su nombre dice, cívico, no político, ni de oposición ni de oficialismo. Ese comité cívico tiene que tener la capacidad de poder consensuar y hablar con el gobierno, de poder consensuar y hablar con opositores, pero siempre viendo lo mejor para nuestro municipio. No quiere decir pues que cívico sea aquel que se opone y llama a huelgas, llama a marchas, bloqueos, y ese es el mejor cívico. No, ese es un opositor, ese es un político, y nosotros no queremos políticos en nuestras instancias cívicas. Ojalá así lo entiendan, porque hay muchas reivindicaciones para Sucre que, consensuando, dialogando, estamos seguros que vamos a lograr el tema del agua, que ya se ha adelantado muchísimo, el gobierno ha trabajado muchísimo. En enero inauguramos nosotros una nueva planta potabilizadora de agua, pero al 100% financiado por el gobierno. Y tenemos otros proyectos muy grandes que se están haciendo financiados también por el gobierno. Entonces, hay cosas que se hacen consensuando, trabajando. No es necesario pelear ni discutir para conseguir esto. Entonces, ha habido ese paro. Querían arrastrar, podríamos decir, a los transportistas a seguir generando esta discordia con los 2/3, sus anuncios y otros, pero nosotros creemos que los transportistas han sido muy, muy sobrios en esto. Han dicho, nosotros, nuestro mandato de las bases es la abrogación de esta ley. El resto que vamos a analizar y después veremos qué posición tomamos, y no se han dejado arrastrar por este tipo de situaciones de un grupo reducido que quería seguir manteniendo los bloqueos en Sucre o dar otros plazos. Y con lo que se desinfló sus líderes cruceños que ya hicieron un retroceso. Entonces aquí también estos que se hacen llamar parte del comité cívico también tuvieron que retroceder porque solo reciben directrices. Ese es el peor, es una tristeza que nosotros tenemos aquí, que no tengamos identidad propia, y en eso vamos a trabajar. Entonces ese bloqueo sí nos ha perjudicado bastante, pero a Dios gracias, ayer se ha suspendido ya después de la promulgación de la ley y hoy es todo absolutamente normal en nuestra ciudad, Rubén. Como FAM, ¿qué reportes tiene del cumplimiento de las protestas o del no cumplimiento de estas protestas en los restantes municipios del país? El 95% de los municipios del país, todo este tiempo, toda esta semana, ha trabajado con la mayor regularidad, o sea, normal. No ha tenido ni bloqueos, ni suspensión de sus actividades, 100% de normalidad. El 5% restante ha tenido algunas actividades de bloqueos o paros parciales. Hablamos del mismo Santa Cruz de la Sierra, no ha paralizado toda la ciudad, Cochabamba no ha paralizado, Potosí es uno de los municipios que ha parado con mayor fuerza la ciudad, pero obligados, ¿no? O sea, no ha sido un paro. Cuando es un paro cívico, yo me acuerdo cuando era chiquito, Rubén, cuando decían paro cívico, nuestras mamás, papás, ellos salían a bloquear o paraban las instituciones. Nadie obligaba a nadie si no era convicción cívica. Pero ahora piensan que los cívicos son dueños de la ciudad y empiezan hasta a pincharles sus llantas, les rompen parabrisas. Entonces, tanto hablan de derechos, no a la dictadura y todo eso, y son los primeros que se van al otro lado.
pero aquí también hay juega un rol importante algunos medios de prensa que lamentablemente hacen que eso se minimice, como si no fuera algo dictatorial. Si yo quiero trabajar, ¿por qué me van a obligar? Si no siento que esa reivindicación, supuesta reivindicación de ellos, es la que todos deberíamos seguir. Entonces, ahí eso es pues imposición, eso es persecución, eso es, no sé, presión para que nosotros, represión, como decía el cívico cruceño, eso es una represión y por eso es que toda la gente no ha estado conforme, pero obligada sí en el tema de Potosí. Y bueno, las otras ciudades, como les digo, aquí en Sucre también casi, sí, a excepción del bloqueo, todas las actividades han sido regulares en bancos, instituciones y otras que han preferido trabajar porque no, el bolsillo ya del boliviano ya no aguanta, el bolsillo del boliviano tiene que reactivarse y nosotros tenemos que seguir adelante, Rubén. Muchas gracias, don Enrique, por la deferencia que ha tenido con La Razón Radio. Le mandamos un abrazo hasta la capital, a Calorco, a la ciudad de los 4 nombres. Muchísimas gracias, Rubén. Ojalá los podamos tener aquí cuando nos visiten. A la distancia sí nos saludamos, pero por ahí se animan a hacer un programa en vivo desde nuestra ciudad. Nosotros aquí con los brazos abiertos van a ser siempre bienvenidos. Que tengan un lindo resto del día. Tomamos nota su invitación y su cordialidad. Gracias, alcalde. Gracias, don Freddy. Era el alcalde de Sucre, don Enrique Leaño.